Bienvenidos a este debate que se celebra bajo el evento Diálogos para el Desarrollo, promovido por Management Activo y patrocinado por Bankinter. Hoy tenemos en el blog de Bankinter el enorme placer de contar con dos reconocidos economistas de la economía española, José Carlos Díez y Dani Lacalle, que ambos nos responderán a sus previsiones y a su diagnóstico de la economía española. En primer lugar, vamos a presentarles, aunque son sobradamente conocidos. José Carlos Díez es economista, profesor y ha estado 10 años trabajando en Intermoney y asesorando a multitud de empresas. Es autor del libro Hay vida después de la crisis. A mi derecha está Daniel Lacalle, economista, gestor en Londres, reconocido con numerosos premios y autor de varios libros. El último, Viaje a la libertad económica. El formato del debate será sencillo. En una primera parte, ambos ponentes harán un diagnóstico de la economía española. En una segunda parte, nos ofrecerán sus diferentes puntos de vista para salir de la crisis. Y en una tercera, tendrán la oportunidad de hacerse cada uno la pregunta que deseen para ser respondida por el otro ponente. Pues sin más preámbulos, José Carlos, empezamos por ti. ¿Cuál es tu diagnóstico actual de la economía española? Bueno, yo creo que hay que mirar al mundo y luego llegar a las partes para entenderlo. Estamos viendo que empieza el periodo de otoño, es un periodo de previsiones a nivel mundial y las principales instituciones están revisando a la baja, no solo en Europa. Estados Unidos mantiene bastante dinamismo, sobre todo en datos de empleo, pero fuera de ahí pues estamos viendo en China bastantes problemas, con crecimiento alto, pero con menos intensidad que el año anterior. Eso ha bajado los precios de las materias primas y estamos viendo muchos problemas en países emergentes, Brasil en recesión, Rusia en recesión, Turquía con muchos problemas y luego dentro de Europa, que es el gran enfermo mundial en estos momentos y con menos intensidad, junto con Japón, estamos viendo dos países, sobre todo Italia, pero Francia también, con muchos problemas. Para nosotros es una muy mala noticia. Francia es nuestro gran cliente de exportaciones y va a tener un impacto bastante negativo en la economía española. Y en la economía española pues estamos viendo una temporada turística muy buena. El año pasado ya fue espectacular, este año vuelve a haber otra vez un récord de visitantes, pero con poco gasto. Ha subido el 9% el número de llegadas de visitantes y en agosto las ventas minoristas en los comercios han crecido un 0,4%, por lo tanto vienen todo incluido, no salen mucho. Es un modelo más típico de países emergentes que de países desarrollados y compites con salarios de países emergentes, por lo tanto lo que estamos viendo es un empleo muy precario con una deflación salarial intensa. En el resto de sectores, pues el sector industrial, que tuvo algunos meses buenos a principio de año, se ha parado, no ha entrado todavía en fase de contracción, pero está bastante estancado y estamos viendo un poquito de repunte en la construcción vinculado a las elecciones y un poco más de gasto en comunidades autónomas y ayuntamientos, pero sobre unas bases. Estamos en consumos de cemento de los años 50, por lo tanto, crecer desde ahí es sencillo, no tiene mucha aportación ni en empleo ni en PIB, por lo tanto, una economía estancada que se mantiene a flote por el turismo, que es un gran sector que tiene mucho efecto arrastre y con riesgo de que los shocks externos, sobre todo de Francia, nos vuelvan a provocar una recaída. Yo creo que lo que tenemos ahora mismo, primero a nivel global, es un crecimiento que ya no es un crecimiento industrial, es un crecimiento de consumo. La demanda energética de países como Estados Unidos, como Reino Unido, de los grandes motores del crecimiento, incluido China, se está reduciendo de manera muy importante y lo que está aumentando es el crecimiento por consumo. ¿Qué es lo que hace eso? Pues que los vaivenes de los principales indicadores económicos sean bastante importantes. En ese entorno, una de las cosas que a nosotros nos parece que son muy importantes es que, por lo menos desde el punto de vista positivo, los índices manufactureros están casi todos en expansión. Y eso ya de entrada nos pone en un entorno diferente al que estábamos hace 4 o 5 años. Luego, por otro lado, el que la recuperación frágil, triste, débil, sin empleo de la Unión Europea esté llevándose a cabo con superávit comercial es muy importante. Es muy importante porque los enormes desequilibrios de los países, sobre todo periféricos, están empezando a solucionarse. ¿Qué nos lleva a pensar ahí? Bueno, pues el año que viene tenemos un crecimiento global del 2,7%. España va a crecer entre el 1,7 y el 2% en el año 2015. Si se queda en la parte baja, en el 1,7, seguirá siendo de los países que
crezca de una manera más sólida. Sin embargo, el empleo sigue siendo el gran problema. La razón por la que el empleo sigue siendo el gran problema es porque las políticas activas de la Unión Europea siguen orientadas a sostener los sectores que son aparentemente intensivos en creación de empleo, pero que son de muy baja productividad y de muy bajo rentabilidad. Entonces, no me gustan estos planes de infraestructuras que se quieren poner en marcha con un 25% de sobrecapacidad industrial en la Unión Europea. Me parece que serán inútiles para crear empleo. Nos gastamos casi el 1% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea en políticas activas de empleo y no hacemos más que destruir empleo. Creo que el cambio tiene que venir de hacer lo que las economías que están saliendo de la crisis están haciendo, que es reorientar la economía precisamente a los sectores de mayor productividad y menos, digamos, intensivos en cheque en blanco estatal, ¿no? Entiendo. Esas son tus salidas, digamos, los caminos que preferirías que saliera la economía española. José Carlos, ¿cuáles son tus caminos? Porque Dani ya los ha dejado más o menos claros. Bueno, yo creo que hay que tener una perspectiva de largo plazo y replantear el modelo productivo. España concentró mucho empleo y mucho capital en la burbuja inmobiliaria y en el boom de la construcción, y eso va a tardar en volver y nunca, esperemos y deseemos, va a volver a esos niveles. En el sector bancario pasó lo mismo, en sectores industriales ligados a la construcción de viviendas. Por lo tanto, hay que reabsorber todo eso y reubicar sobre todo el empleo y a los empresarios en otro tipo de actividades. Yo creo que eso es un proceso lento y ahí deberíamos estar concentrados en educación, no solo en cantidad, sino en calidad y en mejora de la calidad de la educación, y en investigación, en I+D y en innovación, no solo con dinero público, que ahora está muy restringido, sino también con dinero privado y del sector privado, que es donde España de verdad está mal en I+D, que es donde los ratios son muy malos. Y en términos de corto plazo, yo creo que no hay que inventar nada. Miramos a Estados Unidos, en 2009 hicieron una política económica adecuada, han creado 8 millones de empleos, el nivel de empleo en Estados Unidos ya está al mismo nivel que en el 2007, y ahora, una vez que has cerrado el agujero del empleo, siguen teniendo problemas. Es una economía donde el empleo sigue siendo bastante precario, a tiempo parcial, un poquito lo que estamos viendo aquí, y allí sigue creciendo la población y no tiene capacidad de absorción. Por lo tanto, estamos viendo que cuesta bajar la tasa de paro, las tasas de actividad y el desánimo de la gente está bajo. O sea, no es una virtud, pero bueno, yo creo que cuando ya estás en esa fase, pues empiezan a replantear otro tipo de medidas y de políticas. Yo creo que Europa ha fracasado en la comparación con Estados Unidos, y en España las políticas a corto plazo para reactivar el empleo son política cambiaria, política monetaria, política fiscal, y las tres están en manos de Europa. Por lo tanto, yo creo que o hay un cambio en la política económica europea o España pues seguirá en un estancamiento secular muy prolongado con riesgo de recaída, como ha pasado en Japón. Y aquí yo creo que España sí puede hacer cosas, y lo primero que puede hacer es ser serio. O sea, si queremos que nos tomen en serio, tenemos que ser serios. Lo que no puede hacer el Gobierno es sacar un presupuesto con una estimación de déficit del 4 y que dentro de un mes Bruselas saque un presupuesto con una estimación del 6. Eso es una desviación de 20.000 millones de euros. Sobre esa estimación, por motivos políticos, vas a bajar los impuestos por un compromiso electoral y vas a ir a pedir a Europa que aumente el gasto y el endeudamiento con dinero de los alemanes y los holandeses. Bueno, pues pensemos qué pensarán los holandeses y los alemanes en su Parlamento cuando ven que aquí bajamos los impuestos y les pedimos a ellos dinero, ¿no? Claro, o sea, o tú haces un planteamiento serio de hacer tus deberes dentro y resolver tus problemas y luego ir a defender los intereses en Europa, o en Europa seremos, bueno, pues un país totalmente auxiliar y sin ningún tipo de determinación en la influencia de las decisiones. Daniela, yo creo que estamos tocando el tema clave. Las políticas que se aplican en cada país, yo es donde os veo en las redes sociales que más chocáis, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto que estaba diciendo José Carlos? O sea, yo creo que cualquier economista liberal pagaba porque en Europa hubiese la libertad económica que hay en Estados Unidos. Yo daba dinero ahora mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece estupendo. Todos los maquillajes que podamos querer hacer no van a llegar si no se aplican el dinamismo, la libertad económica, la apertura, la capacidad de crear empresas rápidamente y buscar nuevas alternativas que existen en Estados Unidos.
Gastamos lo mismo en I+D en Europa que en Estados Unidos y el número de patentes es menos de la cuarta parte. Es que esas cosas no son casualidades, ¿no? Entonces, yo creo que en España tenemos una oportunidad. Cuando vas a Alemania, cuando vas a Holanda, cuando vas a Finlandia, cuando vas a Reino Unido, que son los países que pagan a la Unión Europea, la percepción de lo que está haciendo España es muy positiva. Insuficiente, yo creo que insuficiente todavía, pero es muy positiva y tenemos una oportunidad que es cumplir. Los presupuestos siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre se desvían a la baja en los ingresos y al alza en los gastos, siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas. La primera es tomar por fin las riendas de una política fiscal que ha sido extremadamente onerosa y negativa para la creación de empleo. O sea, los impuestos hay que bajarlos. Lo sabe Europa, lo sabe todo el mundo, porque los que van a cambiar, los que van a ayudar a que esa gente que ha perdido el empleo por la pérdida de la burbuja inmobiliaria se mueva a otros sectores, no van a ser las grandes empresas que están ya sobredimensionadas con respecto a sus comparables, no va a ser el Estado, que está hipertrofiado, van a ser las pequeñas y medianas empresas, va a ser el autoempleo, van a ser los autónomos. Entonces, esos son los sectores donde hay que atacar y donde existe unanimidad en todos los países que pagan a la Unión Europea. El único que está en contra es Francia, que es el que está en recesión. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de ser la prueba de que se puede salir de esa manera. Otra cosa es que no lo hagamos, pero la prueba lo podemos hacer. Dani, aprovechamos ya. ¿Qué pregunta harías a José Carlos? Yo le preguntaría a José Carlos cuál es la medida que considera esencial, número uno, la única que llevarías a cabo si tuvieras hoy la oportunidad, sabiendo en lo que el gobierno está en su mano, de lo que tiene en su mano, ¿qué es lo que tendría que hacer número uno? Bueno, yo creo que esto es una crisis de deuda y de deuda privada. Yo atacaría la reestructuración de las deudas en origen, no dar ayudas al sistema bancario, sino atacar donde están los activos tóxicos, que es lo que tiene el crédito colapsado y que es lo que impide a la economía principalmente crecer a tasas normales y crear empleo. Estoy hablando del plan que propone el Fondo Monetario para reestructurar deuda de pymes y de empresas, que está específico en el último informe de recomendaciones para España, y un informe que sacó el fondo, pero que no lo recomienda para España, pero yo creo que sería útil para reestructurar deuda de familias de hipotecas. Según mis datos, entre morosidad de hipotecas, activos adjudicados de hipotecas y refinanciaciones y activos problemáticos, estamos ya en el 15% de la cartera de hipotecas. Yo creo que hay que reestructurar ahí para resolver el tema del crédito y para resolver un tema social, que es que aquí cada día y cada mes hay gente que pierde la prestación, entra en la pobreza, y las empresas a las que mejor le van en España es Cáritas y la Cruz Roja. Yo creo que vamos a cambiar eso y que las empresas que mejor le vayan sean empresas industriales, exportadoras, competitivas, y que de verdad salgamos fortalecidos de esta crisis, ¿no? Tu turno, José Carlos. Aquí tienes a Dani. ¿Qué le preguntarías? Bueno, yo creo que en la parte, sobre todo de política monetaria, ¿no? Es verdad que hay muchas discrepancias sobre la obsesión del Banco Central, pero, Dani, el caso es que aquí el crédito a las pymes y a las pequeñas empresas no está llegando. Por lo tanto, tú tienes un problema en origen, tardaste mucho a actuar, y luego en el canal de transmisión. Entonces, ¿tú cómo resolverías eso? El problema del canal de transmisión del Banco Central Europeo es muy sencillo. La razón por la que el crédito no vuelve a las pequeñas y medianas empresas es porque, al contrario que en Estados Unidos o que en el Reino Unido, la economía real aquí en España y en Europa está financiada fundamentalmente por la banca. Es un sistema bancarizado. El 80% de la economía real lo financia la banca, al contrario que en Estados Unidos o en el Reino Unido, que no llega ni al 30%. Entonces, atacar con liquidez la posición de una banca a la que no le puedes pedir que sople y sorba a la vez, porque le estás pidiendo que adelgace su balance y a la vez que preste riesgo, pymes y familias, etcétera, pues es imposible. Y la razón es, cuando yo hablé con Draghi, le pregunté, bien, 450.000 millones, ¿dónde los vamos a invertir?
No tenía la respuesta, no sabía en qué sectores. ¿Por qué? Porque además tenemos sobrecapacidad, que es el mismo problema que tenía Japón. Por lo tanto, la transmisión de crédito, en vez de orientarse hacia la banca, se debería orientar, como se hizo en Estados Unidos, hacia los, ya que estás tomando medidas expansivas monetarias, y que se oriente hacia la mejora de lo que es la financiación privada, que haya financiación privada, que los fondos de inversión, los fondos de capital riesgo, que toman riesgo junto a las empresas y junto a las familias, participen de ese proceso y lo hagan de una manera mucho más eficiente que una banca que no puede hacer lo que se le está pidiendo. No se le puede pedir a la banca europea bajar la morosidad, aumentar el core capital y a la vez prestar a unos sectores que en media están sobrecapacitados. Entonces eso es lo que haría. Pues Daniel, muchísimas gracias. José Carlos, muchas gracias a ti también. Y despedimos este debate que hemos tenido aquí en el blog de Bankinter. Muchas gracias.